¿Cómo estamos, mi gente? ¿Cómo estamos? Nuevamente. Esto es bendición, esto es unción, esto es salvación, esto es lo que está, esto es lo que tú necesitas. Mi gente, tenemos un tema bueno, Adonis. Ay, ay, ay. Estuvimos hablando sobre hacer leña del árbol caído. Ok. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Exhortación o tiradera? Ok. Mi gente, este tema lo traigo por el punto de que cuando un hermano no está haciendo las cosas correctas bajo nuestro criterio, claro Exacto. está, sentimos que no están haciendo las cosas correctas, solemos llamarle la atención. La Ok. atención, sí. Ahora lo que quiero saber es si lo estamos haciendo de manera correcta. O sea, el hermano está haciendo algo de manera incorrecta. Ahora, yo cuando le llamo la atención, lo estoy haciendo de manera correcta. O sea, estoy exhortando o le estoy tirando, como musicalmente se habla, una Una tiradera. tiradera, sí. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se siente como que se están tirando los trapitos al sol. Vamos a ver. Si lo vemos en el ámbito de la música, los artistas cristianos, cuando uno canta algo que no debe ser o hace algo que no debe ser, el que te quiere exhortar hace una canción pública, Esa es la, full, la, la, la herramienta. sí, se va viral. Ahora, Exacto. ¿lo consideramos que está correcto así? O no solo así lo consideramos, bíblicamente está correcto hacer este tipo de exhortación que se Sí. siente como que estamos tirando los trapitos al sol, estamos haciendo una tiradera de manera pública. Háblame, Adonis, porque tengo un par de cositas más que decir, pero quiero escuchar tu punto antes de continuar. Bueno. Está muy interesante el tema. Yo entiendo realmente que eh, cuando alguien te corrige o cuando alguien te exhorta, Ok. entiendo que si te afecta es porque, o si te incomoda, quizá es porque tú no lo estás haciendo de esa manera, como la exhortación te dice, o como, ¿cómo te digo? Ok. Para entenderte, para que la persona me entienda, perdón. Quizá la persona se siente incómoda, muchas veces digo yo, porque quizá no está haciendo eso que ese hermano critica Ok. o que está exhortando. Quizá por eso muchas personas se sienten incómodas, pero hay que ver la intención también. Es un punto, Hay claro. que ver la intención porque hay cosas que son incluso para cuidar por ejemplo, en el ámbito musical del rap cristiano. Yo sé que muchas personas lo hacen con la intención para cuidar lo que se llama el movimiento, ¿verdad? Ok. Para que el movimiento no pierda su esencia en sí. Porque recuerdo yo en una ocasión que cuando Redimido eh, incluso hoy en día hay personas que critican a Redimido por eso. Redimido le tiró a Bad Bunny. Ujú. Redimido le tiró a Daddy Yankee en una ocasión. Le digo yo, no, señores. Redimido no le tiró a Bad Bunny ni a Daddy Yankee. Él está haciendo énfasis de algo que de una manera u otra ellos están en contra. Porque si nos vamos a eso, Bicosí muchas veces lo confrontaba a ellos mismos, a ese género Claro. de reggaetón que promovían los antivalores, que promovía esas cosas, esos bailes, que promovían ese tipo de contenido, ese tipo de letras, que eran cosas que de una manera u otra afectaba a la juventud. Y yo entiendo que Redimido lo hacía de esa forma correcta. Incluso muchos lo entendían mal, ¿me entiendes? Pero en el ámbito cristiano es diferente, o sea, debiéramos Ok. como abrazar esa exhortación, que lo vemos quizá como tiradera, o ponernos de acuerdo. ¿Me entiendes? Digo yo. Mira, está interesante, porque qué bueno que tú hiciste la división de lo que es lanzar una protesta Ujú. contra lo del mundo y otra cosa es hacer una exhortación, un llamado de atención a Exacto. uno que es militante de tu misma creencia. Creencia. Mira, Donny, la palabra nos enseña, y nuestros amigos televidentes, la palabra nos enseña que cuando un hermano no está haciendo lo correcto, tú tienes que jalar a ese hermano Claro. y decírselo. Si el hermano continúa, eso es un proceso, no es tan fácil como a veces lo vemos.
La palabra muestra un proceso. Si el hermano continúa, dice que tú tienes que volver a jalarlo, pero esta vez con testigos. Si el hermano continúa, entonces tú lo jalas con los líderes de la iglesia, dígase los pastores. Si el hermano continúa, entonces tú lo tienes que tener por necio y, Sí, entiendo, y sí. darle, vamos a decir, vulgarmente hablando, darle banda. Y ya tomarlo por necio no es un necio, banda ese hombre no entiende. Entonces, lo que a mí me choca un poco es que a veces cuando un hermano queremos hacer una exhortación, a la primera lo hacemos público. Y hay veces que esa persona no se enoja porque cree que el otro lo está difamando, sino porque lo está exponiendo. ¿Me Sí, es explico? real. Por ejemplo, si Michael Yaroide está mal poniéndose votos y tú lo consideras así, yo digo que lo correcto no es tú hacer un video. Lo correcto sería tú buscar la forma de comunicarte directamente con ese varón y hacerle ver tu punto. Porque posiblemente el que esté mal eres tú y no él, Exacto. por así decirlo. Pero hacerlo público es como hacer un show mediático ante Exacto. las masas y tumba mucha credibilidad y seriedad de lo que estamos haciendo. Nos volvemos como medio, ¿tú me entiendes? Yo entiendo que lo secular ahí es la tiradera y si no vamos a la música, yo entiendo que, mi herramienta es la música, sí, pero tu herramienta es la música para, o sea, el Dios te dio ese don para, Edificar, o entiendo sea, yo, para... ¿para qué te dio ese don? Ah, no, para yo cantarle a él, pues tú no le estás cantando a él, tú le estás cantando a aquel, porque tú le hiciste la canción a aquel. Exacto. No, 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 para llamar, hacer llamado de atención. Ok, es para hacer llamado de atención. Pero la pregunta es, ese varón es un necio que tú tuviste que exponerlo públicamente, no te quiso escuchar, no te quiso responder. Tú no agotaste quizás los métodos que hay. Yo entiendo que podemos sacar a relucir una acción, pero cuando es un ataque directo a una persona. O sea, yo puedo decir, hey, no es correcto los tatuajes. Y lo puedo decir en una canción, lo puedo decir aquí en el podcast. No es correcto los tatuajes. Pero ya cuando yo voy a decir, fulano, esos tatuajes que tú tienes, Ahí ya, antes de yo decir fulano ante todo el mundo, es algo de fulano y en este caso mío. Si el Señor me puso a mí para llamarle la atención a él, entonces es entre él y yo. No entre él, yo y tú el que pueda darle clic al video. Eso es lo que exacto. yo considero. Hay que ver bien qué es lo que busca la exhortación. Hacer que esa persona reconozca el error y se arrepienta de ese error. Pero cuando tú lo haces público, tú lo que, digo yo, en cierto punto lo estás avergonzando. Exacto. Ahora, ¿se ganó eso esa persona? Creo que para ganárselo, tiene que ser que yo te diga, mira, Donny, eso no. Y que tú vuelves y lo hagas. Y yo, Donny. Entonces, yo, no, espérate, yo tengo que hacer público que a Donny, que lo está haciendo mal y no estamos de acuerdo con eso. Exacto. Tenemos que hacer la división, pero darle primero la oportunidad de que esa persona entienda, porque posiblemente esa persona ni sabe, o dentro de su cabeza no está de que eso está mal, hasta que tú se lo dices. Pero Sí, tú se lo dijiste y él entendió, pero ahora tiene a todo el mundo arriba, arriba, sí. ¿entiendes? Exacto. Entonces Dios perdona, pero como hablamos en ese tema, el ser humano a veces es cruel y no perdona ni olvida quizá el error que tú cometiste. Entonces, por ahí es que va el punto. Cuando lo hacemos de manera correcta, de manera Sí. incorrecta, o no se debería hacer. Tú sabes que en una ocasión Pablo le llamó la atención a Pedro y dice, porque era necesario de condenar. Sí, claro. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de condenar a una persona, la persona lo ve mal. Sí, Cuando tú le hablas el término de condenar, la persona lo ven, ay, hey, tú no me puedes condenar, los hallan muy grandes, pero incluso la Biblia dice que era necesario de condenarle. Y las personas tienen un mal concepto de qué es condenar. Eh, Pedro, Pedro se ve en una situación realmente que es deprimente porque Pedro está haciendo asesión de personas. Sabes que los judíos, los gentiles y los judíos tenían cierta diferencia. claro. eh, Tenían cierta diferencia. Pero ¿qué pasa? Que
esa diferencia llamó la atención de Pablo. Pablo decía, venga acá, pero nosotros somos uno en Cristo. Entonces, hoy en día, Luis, vemos que hay no hay un acuerdo, o sea, se ve una, una cierta diferencia, pero no un acuerdo. Y es lamentable, pero veo que en el mundo secular, en la música secular, veo que, eh, no me gusta mencionar nombres, pero veo que el alfa hace la paz con el lápiz. Digo yo, pero ¿y fulano? ¿Por qué no hace la paz con fulano? O sea, lamentablemente, ¿por qué no se ve eso? Cierto artista cristiano tenía cierta diferencia con fulano, pero ya la Ujú. arreglan. Y háganlo público. Exacto. Ahí Háganlo ahí público, está el porque así punto. como públicamente Ahí está el eh, punto. se hizo un, se hizo un reboot, o sea, Ujú. hubo un problema que de manera ya, qué sé yo, de manera, Sí, sus diferencias se volvieron de dominio sí, público. exacto, se hicieron públicas. Entonces, ¿por qué nosotros debiéramos ser los primeros en hacer ese tipo de cosas? Claro. Dice que la palabra condenar, por eso eh, dice que la palabra condenar declara como alguien culpable del pecado. Dice que puede ser la separación de Dios a un juicio final. O sea, la persona lo ve mal, Ujú. pero condenar es como cuando tú pones las cosas en su lugar. Es Ok. cuando tú haces un juicio. Por ejemplo, en un juicio, condenado a 30 años, la persona robó, mató. Bueno, condenado a 30 años, ya, se organizó. Usted hizo usted cometió un delito que era de Claro. condenarlo. Claro. O sea, Pablo, en pocas palabras, Pablo que decía a Pedro, güey, tú estás haciendo diferencia entre los gentiles y los judíos cuando Cristo murió por todo y somos uno en Cristo. O sea, ¿qué pasa? Vamos a poner las cosas en el lugar, vamos a organizar las cosas como deben de estar. Entonces hoy en día, ¿por qué no agarramos y ponemos las cosas en su lugar? Claro. Porque hay tanto, yo tengo mi grupo, fulano tiene su grupo y eso se ve feísimo. Ahora, hay una parte también que yo apoyo porque me gusta mucho cuando una persona trata de concientizar a alguien de un error. Cuando esa persona trata de concientizar a alguien, incluso muchas de esas exhortaciones que vemos como tiraera, es tratando de cuidar al mismo artista. Sí, O sí. sea, la Eso, misma persona. Hay eso. muchas personas que lo hacen con esa intención, que la intención no es tirarle, sino más bien decirle, hey, despierta, hey, eh, es necesario de que te confronte, es necesario de que tú cambies esa actitud o esas cosas que tú estás haciendo, ¿tú me entiendes? Sí, yo voy de acuerdo con eso que tú dices. Yo lo que digo es, intentaste hacer un acercamiento antes de. Tú ahí es que está, Porque ahí es que está el tú, meollo. tú agarrar y verme, por ejemplo, ve este mismo podcast. Tú ves este mismo podcast y decir, oh, yo no estoy de acuerdo con lo que Luis dice. Y simplemente meterte un estudio y grabar cuando lo que yo digo ni siquiera es para ti. ¿Tú entiendes? Exacto, Lo que yo estoy exacto. diciendo ni siquiera es para ti, y lo que estoy haciendo no es para ti, pero lo que tú vas a hacer sí va para mí. Y tú no intentaste hablar. Te salió más fácil ir a un estudio, te salió más fácil ir a un podcast, te salió más fácil subir a Instagram que buscar la forma de escribirme y decirme, hey, manito, mira, eso que tú dijiste, no sé, como que no está bien. Y si yo digo, que no está bien, eso es, y lo repito 10 veces, creo que ahí sí tú puedes decir, no, espérate, yo tengo que exponer el Sí, error exacto. que tiene Luis, tengo que exponerlo, porque él no quiere recapacitar. Pero digo, de una vez lo tomas por necio, no. Cuando tú lo tomes por necio, es cuando veas que de verdad es un necio. Y Exacto. entonces tú agarras y expones su necedad. Tú dices, güey, El tipo no quiere entender. eso tú lo ves que viste como nosotros, pero realmente no es de nosotros, porque no se comporta como nosotros. Y no quiere entender que así no es. ¿Entiendes? Ahí es que voy, con ese punto de la exhortación. Está correcto que tú lo hagas, pero la cosa es agotarte los medios antes de. Siento que no estamos yendo de 0 a 100, de 0 a 100. Y Exacto. ahí baja un poco la empatía. ¿Entiendes? Porque, vuelvo y te repito, pueden ser hechos. Puede ser que no sea algo muy directo, puede ser algo que yo no entienda. Por ejemplo,
hay personas que son muy dados y es muy fácil para ellos admitir los pecados que han cometido o que están cometiendo, por así decirlo. Siendo cristianos, dicen, ah, mira, pero yo por estar bebiendo vino caí víctima del alcohol. Y agarramos y criticamos eso. Sí, Lo sí. criticamos, venimos y hacemos un tema diciendo, mira fulano es alcohólico. Ey, la palabra nos manda a confesar nuestros pecados unos a los otros. Tenemos que confesarnos nuestros pecados. No callarlo o taparlo. Como dije una vez en un tema, estamos viviendo en una etapa cristiana donde tú no puedes decir, wow, estoy mal. Sí. No, tú tienes que decir, una vez yo estaba mal, allá, hace Exacto. mucho, pero ya hoy yo estoy bien aquí. Pero tú dices, no, miren, hermano, yo estoy mal. Lo mismo que hablamos, leña del árbol caído, te van Exacto. a atacar. Entonces, mira, Sí. cuando hablábamos con, ay, se me fue el nombre, se me El- fue el nombre, si me está viendo me va a picar. Luz. Tu amiga, Michelle. Michelle, que pronto la vamos a traer de nuevo, Michelle por acá. Tiene un testimonio poderosísimo. Como estábamos hablando con Michelle, con el Dios me dijo, Dios te dice, Dios te manda a decir, que a veces el Señor me manda a decir algo con alguien y tiene que decirlo por el micrófono, yo estando ahí. Ven, acércate y dímelo, porque es para mí, Exacto. no es para todo. La exhortación para quién es, la llamada de atención para quién es. Claro, Pablo lo dice, pero hoy en día todos lo conocemos porque está en la Biblia, no porque él publicó en el periódico de la época. Exacto. Mira, fulano. Incluso cuando él le llama la atención a muchas de las iglesias, eran cartas que eran enviadas a quienes, a esa iglesia. Y en esa carta había una llamada de atención. Él no lo decía por ahí que esa iglesia se dé cuenta cuando le llegue el rumor. Porque tú haces un llamado de exhortación, ya sea en este podcast o ya sea en un tema. ¿Qué te asegura que yo lo voy a escuchar? Y Exacto. para que la exhortación tenga efecto, yo tengo que escucharla. ¿Qué te asegura que yo la voy a escuchar? Exacto. Nada, no. ¿Entiendes? Entonces lo que te asegura que yo lo voy a escuchar es que tú o me busques, o me escribas, o me llames y me lo digas directamente. Porque cuando tú lo haces público, no lo haces para mí, lo haces para el público. Para que el público sepa que, fulano está mal. Pero antes de Sí. tú exponerme así, primero verifica si yo voy a cambiar cuando tú me lo digas. Si Exacto. cuando tú me digas, mira Luis, tú estás mal aquí, yo digo, wow, mala mía, voy a cambiar eso. Te lo digo porque el pastor Josué, que le tengo mucho cariño, Josué Castillo, un abrazo y un beso, mi pastor. Él, una vez en una prédica, dijo algo, dijo, no, que yo me conformo hasta con la basurita que se guarda, que queda como debajo de los muebles del cielo. Sí. Digo, hasta eso yo me conformo. A su hija no le pareció correcto eso, como la basura de abajo de los muebles del cielo. Yo entiendo tu concepto de que hasta como lo más insignificante del cielo Insignificante. es algo maravilloso para nosotros. Pero ella dijo, no es correcto porque nosotros somos príncipes y princesas, real sacerdocio, ¿me entiendes? Somos hijos del Señor. O sea, como la basurita. Entonces, ¿pero qué? Ella el micrófono lo tenía en la mano casi todos los sábados, a cada rato, hasta los domingos. Y ella nunca lo dijo por ahí. Ella le dijo a su papá en privado, papi, mira, tú dijiste esto y yo creo esto de eso. Porque no quiere decir que ella tiene la razón. Entonces, Exacto. pero fue lo que ella pensó. Y ella le dijo, yo creo esto. ¿Y sabe qué? Que hoy en día yo sé esa situación porque el mismo pastor en el micrófono dijo, wow, me retrato de tal cosa que dije. Me hicieron saber que estaba mal y de esta forma. Él mismo lo hizo. No ella lo hizo público. Él se lo dijo y él, su arrepentimiento, lo Sí. hizo Lo público. hizo público. Creo que por Exacto. ahí es que puede ir la forma correcta. No es que estoy en contra de que tú Sí. lo expongas. Es que le diste la oportunidad a esa persona antes de exponerlo a que cambie. Porque después que tú lo expongas, aunque cambie, la gente no olvida. Sí, y tú sabes algo, O Luis, sea, tú le que... estás haciendo, en parte tú le vas a hacer un daño si esa Exacto. persona quiere cambiar. No, y ¿por qué hice a lo personal? Sí, eso Hermano es que me delicado escucha, también. si alguien cometió un error, si, por ejemplo, si alguien
es de, si una persona comete un error y esa situación es de llamar su atención, de corregirlo, de exhortarlo, de confrontarlo, ¿por qué hacerlo cuando ve el evento de Natán, ¿verdad? Natán, que confrontó a David. Ajá, sí, sí, sí. Sí, creo que fue Natán. Mi gente, tú sabes que uno no... Me fui a Natán de Aposento Sí, Alto. Natán el profeta trató de confrontar a David por lo que hizo. Sí, claro. Él hizo una anécdota. Ujú. Él hizo una Él lo anécdota hizo caer y lo hizo que él mismo cayera de en una sí. manera él mismo Él cayera, mismo. pan. Pero él no lo hizo con odio, varón. Mire usted No, como se ve hoy en día, lo típico. Varón, el diablo te va a llevar. Varón, que toca el otro. Que esto, que aquello. O sea, el problema es porque si una persona cometió un error, si una persona, sea lo que sea, el nivel o la falta que cometió, ¿por qué hay que irse de manera personal? ¿Por qué hay que sentir ese odio y ese rencor hacia esa persona? Varón, esa persona hizo un error que de una forma u otra le va a afectar a él. sí, Ahora, claro, claro. si usted tiene esa inquietud de corregirlo, si usted entiende realmente que eso puede afectar al evangelio, la palabra de Dios, todo el tiempo, desde el principio, el hombre ha hecho todo lo contrario a la ley de Dios, a lo que Dios estableció. El hombre todo el tiempo ha desobedecido a Dios. Nosotros todo el tiempo, ¿usted cree que Dios no, que hasta uno mismo ha llegado al punto de decir, Señor, bórranos, Ey, derrama fuego y consúmenos? ey, Entonces, sin embargo, si Dios ha tenido paciencia, dice que ha sido misericordioso, que su misericordia es infinita. ey. ¿Me entiendes? ¿Por qué nosotros entonces Tú, tenemos que... tú has dicho algo que yo admiro mucho de mi esposa eso. Sí, Oye lo que tú dijiste. Al final de cuentas le va a afectar a él, pero si usted siente la necesidad de corregirlo, repitiendo la palabra de Adonis, porque usted siente que lo que hizo puede hacerle daño al evangelio, ahí hay una clave. Cada vez que pasa una situación que mi esposa se entera, lo primero que mi esposa dice es, wow, tanto daño que le hace eso a la iglesia, al evangelio. Ese es el punto. Si tú sientes ese dolor de que, wow, eso le puede hacer daño al evangelio, sí. no haga más daño tú también. Es el problema. Porque también le hizo daño al evangelio. Pero entonces ahora tú vas a hacer un ring vamos a defender el evangelio. Pero hay algo que yo digo que el mismo Dios, o sea, la misma palabra, o sea, la misma palabra de Dios confronta al hombre de una manera u otra. O sea, por ejemplo, hubo una persona una vez que me dijo a mí, yo no necesito arrepentirme, pero yo conozco a esa persona. Yo entiendo que yo soy una persona buena, yo entiendo que yo no necesito arrepentirme. Entonces, yo no le respondí en ese momento a la persona, pero luego le dije, que pasó varios minutos, le dije, varón, pero si usted dice que no ha pecado y que no tiene falta, dice la Biblia que el que dice eso, cuando usted dice ese tipo de cosas, le hace mentiroso a Dios. O sea, usted le dice a Dios, Dios, tú eres un mentiroso, yo no tengo de qué arrepentirme. Eso lo dice la Biblia claramente. Cuando una persona dice, yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme, le está diciendo a Dios que su sacrificio fue en vano, que tú eres un mentiroso, que tú no estás culpando de algo que nosotros nunca hemos cometido. Pero yo, conociendo a esa persona, dije, pero él está hablando de necedad, porque yo conozco a esa persona, su estilo de vida. O sea, yo la conocía, su estilo de vida y cómo esa persona se comportaba. Entonces, pero en ese momento nada más le dije eso, ¿no, varón? Porque ya, esa misma palabra que yo le dije, ya lo confrontó. A eso es a lo que me refiero. O sea, la misma palabra confronta a las personas. Claro. O sea, yo no tuve que hacer un show, ni decirle, varón, mentira, que toco el otro. Ni decirle, no, porque yo sé que usted está ahí tal cosa. Sí, así mire, que... usted hizo tal cosa, irme a lo personal, o sea, la misma palabra. Incluso hay personas que ¿verdad? Como uno está rodeado de personas creyentes y no creyentes. Hubo una persona que me dijo, Adonis, antes yo te juzgaba a ti. Antes yo te juzgaba a ti, yo no lo sabía. Esa persona me dijo, Adonis, yo te juzgaba a ti. Yo decía que tú no eras esto, que tú no eras cristiano, que qué cristiano eras tú. Hasta que me arrepentí. Y medité en esa palabra cuando yo te decía, tú no eres cristiano. Y me veo en la misma situación que tú, que una persona me dice que yo no soy cristiano. Y dije, wow, pero yo no tomé en consideración que quizás Adonis está pasando por la misma situación que yo hoy en día, donde estoy siendo señalado, donde Claro. estoy siendo juzgado. ¿Me entiendes?
Entonces, el problema está en que la misma palabra confronta a la gente. Ahora, nosotros debemos presentar defensa al evangelio, Claro, pero claro. debemos hacerlo de una forma, presentar defensa de una forma correcta, no una forma antipática, no una forma de caer en vergüenza, de caer en el error, donde muchas veces podemos ser discriminados, donde el evangelio sí realmente puede ser afectado. Exacto, exacto. Mira, esto quedó sumamente claro. O sea, Así es. agote el proceso. Hay un proceso, como dice, agoten los procesos, agote los pasos. Si todo se hace como la palabra manda, paso a paso, camino a camino, las cosas quedan mejor. Exacto. Porque a veces, como tú dices, lo que es una exhortación, lo que es una llamada de atención, luego se toma como un chisme, se toma como que los evangélicos están chismoseando, están haciendo show mediático, y eso afecta el cristianismo, eso afecta la religión, eso afecta la iglesia ante los demás. Nos deja ver mal a nosotros. Creemos que nos está dejando ver bien, pero nos deja ver mal. Pero cuando agotamos todos los procesos, queda evidente para todo el mundo que no es que estamos queriendo brillar ni hacer nada de Sí, eso, exacto. sino que es que lo que está sucediendo es porque estamos intentando solucionar algo antes de que se salgan de las manos. Así es. Mi gente, ya para despedir, Así es, muy importante. tengo esta palabra para decirles. Cuando alguien no está haciendo lo correcto y el Señor ponga en su corazón llamarle la atención a esa persona, intente agotar todas las medidas, llámelo, escríbale. Si esa persona intente contactarlo físicamente, si no hay forma o es rechazado, entiendo que usted lo pueda hacer con testigos o decirle a un tercero que tenga cercanía con esa persona. Si es que está fuera del país o como sea. Decirle, mira, fulano, háblate con fulanito que esto como que no está correcto. Claro, exacto. Si esa persona insiste y persiste en su error, entonces usted puede hacerlo totalmente público, de manera no directa, como dice Adonis, no personal, sino de manera de decir, con ese comportamiento nosotros no estamos de acuerdo. Exacto. No tiene que ser con fulano o fulano, no. Con el comportamiento X que se está dando, no estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es más que suficiente para que la persona recapacite y que sea confrontado. Así es. God bless you, Mi gente, bendiciones, bless, apoyen, like, compartan y nada, bendiciones. Esto es. Esto es.